concejales, nuestro secretario Felipe Pineda, lógicamente los expositores del día de hoy, el alcalde encargado y secretario de Hacienda José Luis Córdoba, María Victoria, funcionaria también de la Secretaría de Hacienda, así como a todas las personas que nos acompañan en el equipo de trabajo del Consejo y todos los que nos observan a través de la web. Un invitado muy especial, Sandro, que nos acompaña hoy. Tan amable señor secretario, verifiquemos el coro. Cardona Gil John Jairo. Presente. Díaz James Mauricio. Presente. Díaz Hernández Luis Alberto. Presente. Díaz Montoya Aníbal. Presente. Flores López Manuel Fernando. Presente. Gallego Mejía Osvaldo. Presente. González Gómez Hernando. Presente. Mesa Arango César Augusto. Presente. Osorio Echeverri John Jairo. Presente. Pérez Rueda James. Rosero Moreno Didier. Presente. Doncelis Benjamín Darío. Presente. Vanegas Herrera Robinson. Presente. Vanegas Vivas Carlos Eduardo. Presente. Villarraben José Alexander. Presente. Presidente, 14 concejales presentes en plenaria, tenemos quórum deliberatorio de hijo. Gracias, señor secretario. Existiendo quórum decisorio y deliberatorio, damos inicio a la sección del día de hoy, jueves 12 de diciembre del año 2013, siendo la 1:20 de la tarde. Hacemos el ingreso del concejal Hammer Pérez. Un saludo muy especial para Fabio, ingeniero del Buñuelo y alcalde del pasaje peatonal, que nos está acompañando en la tarde de hoy. Ingeniero del Buñuelo. Ya hicimos el ingreso del concejal Hammer Pérez. Démosle por favor lectura del orden del día para someterlo a consideración y aprobación. Primer punto, aprobación del orden del día. Segundo punto, alcance de los proyectos de acuerdo 028, 029 y 030 presentados por el Ejecutivo Municipal a consideración del Consejo. Tercero, proposición de asuntos varios. En el segundo punto interviene el señor secretario de Hacienda, doctor José Luis Córdoba Izaza. Está leído el orden del día, presidente. Leído el orden del día, lo pongo en consideración de los corporados. Anuncio que va a cerrarse, queda cerrado. Los concejales que estén por la afirmativa, por favor, levantar el brazo. Concejal Didier, no. 15 votos positivos, señor presidente. Es aprobado entonces el orden del día con 15 votos positivos. Por favor, demos lectura para desarrollo del mismo. En el segundo punto, el alcance de los proyectos de acuerdo 028, 029 y 030 presentados por el Ejecutivo Municipal a consideración del Consejo, interviene el señor secretario de Hacienda, doctor José Luis Córdoba Izaza. Gracias, señor secretario. Como lo dije ahorita, agradecemos entonces la presencia del doctor José Luis Córdoba, María Victoria, secretario y funcionario de la Secretaría de Hacienda. También ahorita es nuestro alcalde encargado, quienes nos van a hablar sobre los alcances y las dimensiones de los proyectos de acuerdo que fueron presentados. Uno, como todos sabemos, tiene que ver con unas excepciones tributarias, el otro con la estipulación de lo que tiene que ver con el sacrificio del degüello del ganado menor que afecta directamente la planta de sacrificio de matadero, y el otro que tiene que ver también con una excepción predial para algunos establecimientos que prestan el servicio de educación formal en el municipio. Tres importantes proyectos de acuerdo a los cuales fuimos llamados a estas secciones extras. Vamos a dar entonces el uso de la palabra al doctor José Luis y a María Victoria para que expongan el tema relativo a estos tres proyectos de acuerdo. Bienvenidos y muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente. Un saludo para los concejales, para el secretario del Consejo, para el ingeniero del Buñuelo, Fabio. Ingeniero, sí. Y bueno, aquí vamos a hacer la exposición de los tres proyectos de acuerdo. Aquí María Victoria va a empezar a darle la exposición de estos proyectos. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, María Victoria. Bueno, uno de los acuerdos nos habla por medio del cual se establecen incentivos tributarios en el municipio de Copacabana. El último acuerdo por medio del cual logramos incentivos tributarios en materia de impuestos de industria y comercio fue el acuerdo número 5 del año 2000. De ahí para acá nunca se habían incentivado las empresas del municipio. Entonces, mediante este acuerdo queremos impulsar el sector productivo, sobre todo en las empresas nuevas que ingresen al municipio, y teniendo como punto principal que tengan más o menos un 30% de empleados, de personas que vivan acá, y como mínimo deben tener 20 empleados. Para poder cumplir con este incentivo, el requisito principal es ese, que tengan como mínimo 20 empleados y que el 30% de esos empleados sean personas que vivan acá en el municipio. Bueno, ese es el primer acuerdo. El segundo es por medio del cual se adiciona al artículo 23 del acuerdo 011 del 7 de diciembre del 2012.
En el acuerdo 011 del 7 de diciembre del 2012 tenemos algunos predios que fueron exonerados del impuesto predial, pero en este acuerdo no se tuvo en cuenta las entidades educativas y culturales, que como bien lo sabemos pues también son una base principal en nuestra sociedad, entonces nos pareció importante adicionarlas. Por eso hicimos este proyecto de acuerdo para poder que sean también exoneradas del impuesto predial. Y el siguiente es el de degüello. Con este lo que se quiso fue normatizar el degüello para cubrir de pronto muchas irregularidades o irregularidades no tanto, sino como no estaba como bien clara la normatividad acá con respecto al degüello. Entonces con este se quiso normatizar, y porque el acuerdo anterior era el 027 del 2002. Con este ya queda, por medio del cual se establecen las tarifas del impuesto de degüello de ganado menor y se dictan otras disposiciones. Entonces el anterior ya queda derogado y este sería el nuevo. Para agregar sobre el acuerdo de la exoneración, en el acuerdo anterior, en el 2008, este ítem estaba en ese acuerdo, sino que en este acuerdo del 2012 no lo tuvimos en cuenta, tuvimos una omisión y por eso es que lo estamos agregando en este momento. Pero en el acuerdo anterior del 2008, este es el acuerdo 08 de octubre del 2008. Ahí teníamos el ítem de la exoneración para las entidades de educación formal. Bueno, listo, señor presidente. Muchas gracias, señor doctor José Luis Córdoba, por su explicación, y tiene el uso de la palabra sobre César Mesa, Vanegas, Carlos Vanegas y ya los que siguen. Bien, pueda concejal César. Muchas gracias, señor vicepresidente. Vicepresidente Osvaldo, un saludo muy cordial a todos los concejales, a los invitados en la tarde del día de hoy, al doctor José Luis y a Vicky. Un saludo muy especial a las personas que nos acompañan en las barras, Tatiana y a Mateo Mesa Arango, Sebastián y a todos los asistentes. Quiero enfatizar la intervención en el tema de la exoneración a las entidades educativas y culturales. Es posible tener un dato exacto. Sabemos que se omitió el tema de algunas o de estas entidades, pero es posible tener el dato de cuántas serían las entidades que no beneficiamos o que vamos a beneficiar con este proyecto de acuerdo, y cuáles serían esos requisitos para estas entidades, porque existen entidades culturales y además educativas, y dentro de lo educativo está lo formal y lo no formal. ¿Cuáles serían esos requisitos de ley para poder acceder a estos beneficios? Porque Copacabana indiscutiblemente tiene, toquemos el tema de colegios privados, instituciones que trabajan por el desarrollo cultural y artístico de los jóvenes, niños y adultos, pero que algunos están organizados y otros quizás no. Algunos, por ejemplo, tienen una sede en arriendo o en comodato, y otros tienen una sede propia. Entonces, ¿cuáles serían esos requisitos y a quiénes sería o estaría dirigido este beneficio que muy posiblemente aprobemos aquí en el Consejo Municipal, y si ya tenemos un dato de cuántos más o menos serían los beneficiados? Muchas gracias, señor presidente. A usted, concejal César, concejal Carlos Vanegas, bien pueda. Muchas gracias, señor presidente. Un cordial saludo para la mesa directiva, a los honorables concejales, al doctor José Luis, a Victoria, a todo el personal administrativo del Consejo Municipal, a Mateo, que nos acompaña en las barras, y demás ciudadanos que en ellas se encuentran. Doctor José Luis, nosotros en el Consejo Municipal, casi que desde el primer día en que tuvimos conocimiento de la existencia de los proyectos, hemos venido haciendo un estudio serio en relación a los mismos.
Cada uno de los honorables concejales pues ha hecho planteamientos muy valiosos en los que ha permitido de una u otra forma fortalecer el escenario de la discusión de los mismos. Yo quiero inicialmente preguntarle, todos sabemos de las grandes falencias que tenemos en materia de estatuto tributario en el municipio de Copacabana. Sabemos que de los 34 hallazgos de la Contraloría Departamental de Antioquia, 32 administrativos, 2 disciplinarios. Dentro de esos hallazgos en materia administrativa aparece uno que cuestiona muchísimo y tiene que ver fundamentalmente con que no existen políticas claras en materia contable, dice la Contraloría, políticas claras en materia contable que evidencien o que demuestren la realidad económica del municipio, casi que textualmente fue así. Entonces se pone dentro del plan de mejoramiento la necesidad de establecer darle vida a ese estatuto tributario que nos permita de una vez por todas conocer cuál es nuestra realidad. ¿Cuáles considera usted, la pregunta sería entonces, cuáles considera usted que serían las afectaciones que podrían generarse en el municipio de Copacabana al establecer incentivos tributarios, al establecer este tipo de parámetros o proyectos de acuerdo que de una u otra forma tienen que ver con el manejo fiscal del municipio? ¿Cuáles considera usted que serían las afectaciones directas sin tener, ante la no existencia de ese estatuto? Que la verdad ha sido un punto que ha generado preocupación, un punto que de una u otra forma ha llevado al análisis y al estudio del proyecto de acuerdo en mención. Planteábamos también que muchos municipios en donde se establecen incentivos tributarios y lo que se pretende fundamentalmente es garantizar que estas empresas que se asientan en el mismo tengan la posibilidad de crear empleos para los ciudadanos de Copacabana, pero la pregunta es si es claro que una empresa que llega nueva al municipio tiene la posibilidad de crear estos empleos. El ejemplo que ponía la vez pasada era el municipio de Guarne. Todos sabemos que en el municipio de Guarne se crearon unos incentivos que lastimosamente no se pudo dar cumplimiento por parte de las empresas porque decían apenas estamos arrancando, apenas estamos consolidándonos en materia financiera y no podemos casi que arrancando cumplirle al municipio. Lastimosamente, pues reitero, en el municipio de Guarne esos incentivos terminaron de una u otra forma convirtiéndose en una utopía, porque a día de hoy pues lastimosamente las empresas no cumplieron con dicha solicitud. Establecían un proyecto de acuerdo que posteriormente se convirtió en acuerdo en el Consejo Municipal. Entonces me llama mucho la atención es cómo, si no tenemos una realidad clara frente a el elemento contable del municipio, la posición económica del municipio, ¿cómo vamos a crear unos incentivos tributarios? Esa es una de los interrogantes que se presentan. Pues también se menciona lo de la necesidad del Plan Básico de Ordenamiento Territorial, pues hablando de su proceso de actualización del PBOT, que es un tema pues que a todos nos ha llamado la atención, nos ha preocupado bastante. Si le abrimos las puertas a la industria, a las empresas, y no tenemos claridad siquiera de cuáles serían esos sitios donde podrían ellos de una u otra forma sentarse, sería crear falsas expectativas. Yo sigo insistiendo, es claro que ese plan de mejoramiento planteado por la Contraloría, si no estoy mal, iría hasta el mes de abril. Entonces me imagino que la Oficina de Control Interno tiene una gran responsabilidad y es hacerle seguimiento para que esos hallazgos puedan de una u otra forma empezar a subsanarse. Entonces, la otra pregunta es ¿en qué afecta la no actualización del Plan Básico de Ordenamiento Territorial en un proyecto de estas dimensiones como es el de incentivos tributarios? Eso es todo, señor presidente, muchas gracias. A usted, concejal Vanegas, concejal Aníbal Díaz, bien pueda. Sí, ya. Buenos días
Buenos días por la tarde para todos los honorables concejales, a la mesa directiva, al señor secretario, todo el equipo de logística del Consejo Municipal, al secretario de Hacienda, hoy que viene en calidad de alcalde encargado en el municipio de Copacabana. Un saludo especial, José Luis, a usted, a María Victoria, a Tatiana, que nos acompaña en las barras, y a todas las personas que también nos están siguiendo en los diferentes medios. Quiero ser puntual, señor secretario de Hacienda, hoy en calidad de alcalde encargado. Los 3 proyectos que envía la administración municipal son 3 proyectos muy importantes para la economía del municipio, que todo tiene que ver con impuestos, con rubros. El 028, que es el de incentivos tributarios, el 029, que es añadirle un artículo a un acuerdo ya existente también en relación a para eximir a unas entidades, y el 030, que es el de la planta de sacrificio. Reitero, como lo dije al inicio, doctor José Luis, quiero ser preciso en mi intervención y tengo 2 inquietudes grandes. Aquí en el artículo 6, en relación al proyecto de acuerdo 030, que corresponde al de por medio del cual se establecen las tarifas de impuesto de huello de ganado menor y dictan otras disposiciones, en su artículo 6 se coloca una tarifa de impuesto de huello de ganado menor equivalente al 40%. La inquietud es, o sea, ¿con base en qué estudio se saca este porcentaje del 40%? Nosotros aquí creo que conocemos muy bien la problemática de la planta de faenado del municipio de Copacabana. Creo que nos podemos dar el lujo, honorables concejales, de ser uno de los consejos que conoce muy bien estos procesos, ya que conocemos el concejal Luis Alberto Díaz ha estado muy de frente con este tema, y puedo decirlo y puedo afirmarlo que es una de las personas que más conocen Antioquia de plantas de sacrificio por todo este tiempo que ha venido trabajando. Pero entonces mi inquietud es ese 40%, si la idea es que sea más competitiva la planta, si uno le monta este porcentaje tan alto, ¿por qué, reitero, con base en qué estudio se determinó este porcentaje? En relación al acuerdo 028, que es el de incentivos tributarios, también se coloca por allá un porcentaje del 30% para las empresas. Ya los concejales conocen muy bien el tema, para las empresas nuevas que vengan a sentarse acá en el municipio, para empresas mayores a 20 personas, un porcentaje inicial del 30% de personas que sean del municipio para que laboren ahí. También quiero saber ese porcentaje del 30%, porque es que uno viene y ve, la idea es que podamos generar empleo en el municipio de Copacabana, y un 30% me parece, es mi concepto personal, que es un poco bajo. Creo que tenemos que seguir y poderle seguir dándole más oportunidades a los copacabaneses, y más en ese sector, en la parte laboral. Y la última duda que me asalta, señor alcalde encargado, y me pareció raro, ahorita lo discutíamos con los concejales, que no vi que ninguno de los proyectos de acuerdo tuviera el soporte de la asesora jurídica del municipio, que uno siempre lo ve, uno siempre le ve el chulito ahí, que siempre se monta. Claro, alcalde, usted y los demás secretarios del municipio de Copacabana no dudamos de su capacidad y de su gestión, pero creo que esto debe seguir un conducto, y ese conducto que avala el tema jurídico es muy importante, y desde ahorita estábamos muy preocupados por el tema, porque es que después no nos pueden salir de que un proyecto de acuerdo aquí en Copacabana por X o Y tiene algún tipo de inconsistencia, entonces ya salen a decir, no, es que mire, yo no aprobé eso, yo no chulié eso. Entonces no podemos ser como Poncio Pilatos, que después salimos a lavarnos las manos. No lo estoy diciendo ni estoy dándole dedo a una persona en especial, pero sí me gustaría que estuviera aquí acentuado ese respaldo, reitero, respaldo jurídico.
Esas son mis inquietudes. Muchas gracias, señor presidente. A usted, concejal Aníbal Díaz. Concejal Robinson Vanegas, bien puede. Muchas gracias, señor presidente. Un saludo muy especial a su mesa, a nuestros secretarios, los contratistas del consejo, los concejales, al alcalde encargado, doctor José Luis, a María Victoria, su asistente, a todas las personas que nos acompañan. Yo tengo una inquietud, señor presidente, señor alcalde encargado, y es que me dicen que hacer, y discúlpeme, señor presidente, lo que voy a hacer, pero es para compaginar la pregunta. Hacer, le adelantó el Industria y Comercio a la alcaldía del 2014 este año. Yo quiero saber si eso fue verídico y si está en nuestros ingresos recibido por anticipo, si se convirtió pues en un pasivo, porque eso es interesante, el cálculo que se hace al año en cuanto a venta, en cuanto a producción, etcétera. Yo no manejo mucho el término y no estoy en las condiciones para hacerlo, pero sí me preocupa. Se lo digo porque el mismo alcalde me lo dijo, entonces no es un rumor. El mismo alcalde de Monsalvo Restrepo me lo dijo a mí. Entonces sí me preocupa, porque no fue un rumor. La preocupación es también las instituciones educativas y culturales. ¿Qué diagnóstico tienen ustedes para la exoneración de ese impuesto? Porque es que, le pongo un ejemplo, la institución educativa Nuestra Señora de la Buena Esperanza está en un ente arrendado. Entonces, ¿cómo se haría ahí? En la parte cultural, si alguna institución cultural existe en Copacabana, es tierra antioqueña y está pagando arriendo, no tiene propiedad. Entonces sí me interesa saber cuáles son las culturales y cuáles son las instituciones educativas que ustedes plantean para esto. Y frente a los avisos, yo quiero saber, frente al diagnóstico que ustedes tienen, cuántos negocios en Copacabana se beneficiarían frente a ese proyecto de acuerdo que ustedes acabaron de pasar. No hay más, señor presidente, que agradecerle. Hay algo frente al concejal Carlos Vanegas que lo dijo, es el PBOT. Me preocupa mucho porque los lotes, si los tienen identificados y si el alcalde le da este año que viene por actualizar el plan básico de ordenamiento territorial, muchos podrían cambiar su uso del suelo. Entonces sí me preocupa que de pronto alguna empresa esté proyectando ubicarse en Copacabana y el uso del suelo, el lote del año entrante, por la actualización del catastral, por la actualización del POT, cambie. No hay más, señor presidente, agradecerle a todos. Gracias, señor alcalde encargado por recibirme las preguntas. Gracias a usted, concejal Robinson. Ese último planteamiento es bien interesante en caso de que sea una variación de los usos del suelo. A mí se me ocurre, y voy a hacer un pequeño comentario, uno también tendría casi que pensar ahí en una tesis de pronto de derechos adquiridos, porque se deberían respetar también algunos espacios que están establecidos y cambiar un lugar de industrial a residencial, por ejemplo, generaría algo, pues un impacto tremendo. Entonces se me ocurre en este momento ese tema sobre los derechos adquiridos como para tratar de salvar o de comentar de alguna manera esa muy buena reflexión que usted hace. Concejal John Jairo Cardona, bien puede. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenas tardes para la mesa directiva, honorables concejales, comunidad que nos acompaña, nuestro secretario y funcionarios del consejo. Para nadie es un desconocimiento de las deficiencias que tiene la reforma tributaria municipio, porque si estuvieran bien claras, pues no estaríamos viendo estos proyectos
cada 2 o 3 años. Se han estado analizando cada uno de estos y hay varios interrogantes. En las excepciones, por ejemplo, que se dieron por ahí de los milajes, uno quisiera saber, bueno, en cuánto se ha beneficiado el municipio, si las empresas han llegado o no han, o se han ido. Un montón de circunstancias que la misma economía va generando y va diciendo el quehacer de cada una de ellas. Como ponente o uno de los ponentes del proyecto de acuerdo por el medio del cual se adiciona el artículo 23 del acuerdo 011 del 07 de diciembre del 2012, yo ya tengo una inquietud. Si miramos el acuerdo 011, el artículo del 2012, el artículo 23 dice predios exentos y hay un montón de ítems y casi que todos, voy a leer algunos, dice los muebles, o mejor dicho, voy a leer el artículo 23, predios exentos. A partir de la vigencia del presente acuerdo, se exonera del impuesto predial por un periodo de 10 años y en los porcentajes que más adelante se definen los siguientes predios. A. Inmuebles de propiedad de otras iglesias diferentes a la católica y reconocidas por el Estado colombiano, destinados exclusivamente al culto. Así un montón. Voy a leer la última que dice la K. En este caso, en este proyecto no sería el literal A, sino el L, porque aquí está el número, la AK, dice la K. Los inmuebles de propiedad de entidades sin ánimo de lucro, sin ánimo de lucro, ahí lo está estableciendo, cuya exclusiva destinación económica sea de asistencia, protección y atención a la niñez, juventud, personas de la tercera edad o indigentes, rehabilitación de limitados físicos y mentales, sensoriales, drogadictos, reclusos y atención de damnificados de emergencia y desastres, siempre que se cumpla con todo momento, que se cumpla en todo momento con los requisitos inicialmente exigidos. Entonces, si miramos el que se va a adicionar, que sería el artículo, para el artículo 23, quedaría así: artículo 23, predios exentos. Los inmuebles de propiedad de entidades cuya actividad esté destinada al servicio de la cultura y o educación formal, siempre y cuando tengan una afectación permanente a estos fines. Yo me pregunto, ¿son los dueños de estos centros? Porque es que hay muchos que tienen alquilado. Entonces hay que diferenciar ese tema. Lo otro es, si en este habla de entidades sin ánimo de lucro, si los otros son privados, porque hay que saber diferenciar entre cooperativas y lo privado. Los excedentes de las cooperativas se reparten entre los socios no en dinero, sino en especie, en lo que es capacitación, lo que es tecnología, lo que es todo para el bienestar de los asociados. Entonces a mí me preocupa este acuerdo que casi es para el sector privado. Entonces igualmente lo estarían solicitando los otros entes que igualmente son de diferente destinación, también están generando empleo y son privados. Entonces a mí sí me preocupa, yo pues en este tema lo mediría por el tema de sin ánimo de lucro, porque son personas particulares que están haciendo lucro cesante y que a lo mejor pues uno dirá, se están recibiendo utilidades, son de 1 o 2 personas. Entonces ahí me preocupa el tema. Yo siempre diría que este tipo de servicios en la cultura y o educación, siempre y cuando sean entidades sin ánimo de lucro. Entonces, para que se analice, se evalúe, porque esto para mí beneficiaría a las personas que están pues como particulares en el tema, diferenciar los que tienen alquilado y lo que son las entidades sin ánimo en este caso. Muchas gracias, señor presidente. A usted, concejal Cardona, a mí también pues me genera un poco de inquietud porque se podrían beneficiar muchas instituciones que pues, aunque la educación es un servicio público que está mayormente a cargo del Estado, hay muchas instituciones que la educación es un negocio.
pues tienen su centro de formación y lógicamente contribuyen mucho a la capacitación y a la formación de los jóvenes, adolescentes y adultos, pero lógicamente lo tienen porque reciben alguna ganancia al cobrar por una matrícula, por una mensualidad. Muchos, yo sé que hay instituciones, incluso hay instituciones acá en el municipio que uno sabe que cobran casi que a ras para pagar los docentes y lo que tiene que ver con la planta física porque prestan un servicio social, digámoslo así. Pero hay otros que sí cobran más carito y ahí es donde está, digamos, la plusvalía. Entonces se pregunta uno si se está generando una plusvalía, tendrán derecho a ser exentos, lo cual también me genera mi inquietud. No tengo más concejales acá en el uso de la palabra con más inquietudes, entonces sí me gustaría hacer una, José Luis, es en torno al proyecto de acuerdo de beneficios tributarios en lo que tiene que ver con industria y comercio, avisos y tableros para las empresas nuevas, que me parece que aunque el margen de empleados que se habla en el proyecto de acuerdo, básicamente el proyecto de acuerdo dice pues que las empresas nuevas que se sienten en el municipio con un mínimo de 20 empleados, no recuerdo si dice calificados o no calificados, también sería bueno hacer esa distinción, pero habla solamente de un 20%, 30%, o sea que para ser objeto del beneficio deben ser empresas nuevas con no menos de 20 empleados, que yo creo que también hay que hacer claridad en el término calificados o no calificados, y que empleen mano de obra del municipio de Copacabana de solamente un 30%. Si es una empresa de 20 empleados, son solamente 6 empleados. A mí me parece que es muy poco el número de empleados que se contemplan ahí para que una empresa se haga beneficiaria de un incentivo tan alto, porque estamos hablando que en los 2 primeros años quedaría exenta del pago del tributo de industria y comercio y servicios y tableros en un 80%. O sea, si le tocaría pagar 100.000 pesos, solamente pagaría 20.000 pesos. Para generar solamente 6 empleos del municipio de Copacabana, pues eso poniéndolo en una escala muy pequeña, porque hay empresas que tributan varios millones de pesos. Entonces creo, José, que de pronto sería muy bueno reevaluar esa parte, y también, como lo dijo ahorita el concejal Aníbal, de pronto me gustaría saber de dónde se sacó ese porcentaje o qué análisis se hizo para que solamente se planteara un 30% y no una cifra mayor. Cuando llegó el proyecto de acuerdo a manos de la corporación, inmediatamente acá en la corporación hemos sido dados, tal vez desde la mesa directiva anterior en esta, a que inmediatamente le damos, independiente a que esté o no esté en comisión, se le trata de dar traslado a todos los corporados de los proyectos de acuerdo para que los conozcan, para que eventualmente se acerquen con los ponentes o con la comisión y hablen sobre el proyecto. Y de entrada sí nos pareció a varios que lo abordamos que es un porcentaje de empleados del municipio muy bajo como para que se genere una exención tributaria tan alta del 80%. De pronto sería bueno que nos ayuden a hacer claridad un poco en ese tema. Damos entonces el uso de la palabra a los expositores, doctor José Luis Córdoba, María Victoria, para los diferentes interrogantes. Bien, pueden. Bueno, para responderle a César, los requisitos que deben traer acá pues a la Secretaría de Hacienda para soportar de que el predio pertenece a ellos son los siguientes. Hacer una solicitud por escrito de que sean exentos. Segundo, traer el RUT. Tercero, copia de la cédula representante legal. Cuarto, certificado de constitución y existencia de la empresa. Certificado catastral. Certificado de libertad y tradición jurídica emanadas por la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Girardota correspondientes a la matrícula inmobiliaria, o sea que pertenezca realmente a ellos el predio. Y paz y salvo municipal. Esos son los requisitos que deben llenar para... No se puede arrendar, tiene que ser propiedad, tiene que ser de propiedad de la entidad que está solicitando la exoneración. Y referente al tema de cuántos, en ese momento que tengan exoneración de impuestos, tenemos 3 instituciones, que son el instituto, el cooperativo y Aprendamos Jugando. Aprendamos Jugando ya no va a tener la exención porque eso lo vendieron. Entonces ya a ellos le vamos a quitar la exención porque ellos los cobijaban hasta octubre del 2007 a estas entidades como son el instituto, el cooperativo y Aprendamos Jugando.
Hasta ahí tenían el beneficio del acuerdo que hicimos en el 2008. De resto, las otras entidades de educación formal son entidades que no tienen predio. Entonces, al no tener predio, están exentos, pues no pagan. Si es alquilado, pero el que pagará es el dueño. Es el dueño que tiene que pagar el predial de ese predio, pero las entidades como tal no tendrían que pagar nada. Referente al estatuto tributario, sí, concejal Carlos, nosotros pues, yo desde el que estoy en la administración siempre he estado preocupado por este tema. Ha sido un poco complejo hacer este estatuto tributario. En el periodo anterior intentamos hacerlo, llegamos hasta cierta parte, pero no abarcamos el total y tuvimos que abortar este proyecto. Igual ya teníamos pues lo que era la disponibilidad, el compromiso, ya hicimos el contrato, pero la persona que nos terminó este estatuto tributario, al nosotros revisarlo, hay cosas que no las tomó. Entonces ahora con el alcalde Héctor Monsalve quedamos que a principios de enero vamos a tocar el tema. Y sobre lo que usted hablaba de la parte contable, ¿qué es lo que pasa en el hallazgo de la Contraloría? Es que nosotros tenemos manual de procedimiento contable, pero lo tenemos desactualizado. Entonces, la persona que nos vaya a hacer el estatuto tributario, de igual forma, tenemos que nos actualice el manual de procedimiento contable. Sobre el tema del POT, pues ese tema del POT, hombre, eso sí ya teníamos que hablar con Julián, que es la persona pues más indicada para eso. Yo me pongo a hablar del POT y de pronto la salvo es embarrando y ese tema yo no lo manejo bien. Referente a las empresas que se vienen a Copacabana, que lo que estaba preguntando el concejal Robinson, que cambian el uso de suelo, que si de pronto es comercial o pasa industrial, igual ya nosotros tenemos unas tarifas en predial y el comercial y el industrial es casi la misma tarifa. Entonces ahí pueden nosotros, para cobrarle por predial, porque el incentivo que nosotros estamos haciendo es de industria y comercio. Usted me estaba hablando del tema de predial, pero eso no afectaría mucho al municipio en el cobro. Ahora me dicen de que el 30% para las personas, para las empresas que vengan nuevas es muy bajo. Pues hombre, aquí tenemos un ejemplo que nos da Carlos Barregas, el Warner, no se pudo hacer porque era muy alto. Entonces nosotros, ¿qué estamos haciendo? Estamos haciendo flexibles. Si hablamos de 20 personas, del cual es un 30%, serían 6. Estamos hablando de una empresa pequeña, pero si estamos hablando de una empresa grande, digamos así, en el caso, en el 2000 que vino a C, mire que nos da el beneficio a C, nos está dando 4.000 millones de pesos al año. Entonces, si viene una empresa grande, si estamos hablando de un 30%, si son de 100 personas, estamos hablando de 30 personas que están dándoles trabajo de acá del municipio de Copacabana. Pero si es una empresa pequeña, igual pues lo que tributa sería muy poquito. Entonces le estamos dando como que este incentivo para que las empresas grandes así, AC, o como cuando vino Rimel. Rimel es una empresa que también nos está dando casi 200 millones de pesos al año. Entonces estamos plegando el incentivo, que la empresa llegue, pueda cumplir con este requisito y cuando empiece pues, a tributar y a emplear gente para el municipio de Copacabana. Ahora me dice Aníbal, unas preguntas de Aníbal sobre que Marta no puso el visto bueno. Eso fue más un error más mío, porque es que era la premura de entregar estos proyectos, porque nos cogieron un poquito cortos y además de eso nosotros nos reunimos, pues aquí lo puede decir el presidente del consejo en la jurídica para hablar de estos proyectos. Igual ella nos dio la asesoría, ella revisó los proyectos, ella ya eso sí le diríamos a ella que ponga el visto bueno, pero igual ella estuvo en estos proyectos. Aquí el presidente del consejo lo puede avalar, que estuvimos en reunión con ella, igual con Vicky en unos momentos también se reunió, le hizo corrección a los proyectos. Pues Marta estuvo en estos proyectos como tal. De lo que dice de AC, a ver, ¿qué le dijo el alcalde a usted, Robinson? Lo que le dijo el alcalde a usted, me imagino que fue lo que pasó, es que le iba a decir a AC que nos adelantara Industria y Comercio de diciembre, que nosotros le mandamos la factura, o ahí el 4 o el 5, inmediatamente nos lo pagara, y eso hizo AC, nos pagó.
como el 6 de diciembre nos pagó 330 millones de industria y como 100 millones de predial, pero no fue el 2014, ojalá pues que nosotros pudiéramos recibir los impuestos adelantados, pero no, fue en diciembre que ACE nos adelantó el pago. Bueno, sobre lo del matadero, sobre la planta de sacrificio, ¿de dónde nosotros sacamos este porcentaje? Sobre el acuerdo anterior, el acuerdo anterior tiene unas tarifas. Esas tarifas equivalen a un 60%, más o menos, de lo que nosotros estamos hablando, de lo que en estos momentos diríamos. Si nosotros fuéramos a cobrar con esas tarifas, estaríamos cobrándole 12.000 pesos a las personas que sacrifican el ganado menor en estos momentos. ¿Qué pasa? Tengo entendido que en estos momentos hasta lo están pagando, porque la cooperativa lo está recibiendo. Entonces nosotros, ¿qué dijimos? Ni muy alto ni muy bajito. Entonces pongámosle, está en el 60%, bajémoslo al 40%. Porque en estos momentos, según los datos que nosotros tenemos de los conceptos que tiene el acuerdo anterior, eso equivale a 12.000 pesos y nosotros lo bajamos a 7.800, que es el 40% de un salario mínimo. Entonces siempre bajamos por ahí 4.000 pesos y de eso fue que nos tomamos pues, el dato donde nosotros tomamos eso. ¿Qué más? Pues esas eran más o menos las preguntas que a quien no le respondí. Los culturales, recomendaciones los que duran como al sector privado. Concejal Cardona, si quieres le doy uso de la palabra y ya los micrófonos para que nos quede en la grabación. Concejal Aníbal y luego el concejal Cardona. Concejal Cardona primero. Muchas gracias, señor presidente. No, la inquietud en este artículo, que sería literal L, es que uno casi que estos beneficios se los das a las instituciones sin ánimo de lucro. Porque es que no tiene sentido que yo, el servicio de educación, yo sé que educación que es una obligatoriedad del Estado, pero es que yo me estoy lucrando porque es un negocio privado. Entonces cualquier institución acá podría alegar un derecho de igualdad. Estoy prestando un servicio privado que estoy beneficiando a la comunidad. Entonces, no es por el hecho de ser formal la educación, sino que es el hecho de que son privados. Entonces ahí es donde yo estoy como incómodo, preocupado. ¿Yo qué pondría? La institución es sin ánimo de lucro, que no se va a beneficiar una persona y unas utilidades, porque entonces ahí es donde me da la inquietud a mí, o sea, esto es privado. Entonces no sé si se hizo este artículo para un sector privado o para toda la comunidad en sí. Eso es lo que digo yo, el derecho de igualdad con los demás comerciantes. Muchas gracias, señor presidente. A usted, concejal Cardona, ahí también he orientado mi inquietud de ahorita, gracias por reforzarla. Concejal Aníbal Díaz Benpueda. Gracias, señor presidente. Doctor José Luis Noa, el tema de lo de la firma jurídica, créame que no lo hice con el ánimo de atacar a usted o atacar a ningún funcionario, no, sino que me causó impresión ese tema y me pareció también muy delicado, porque uno veía en la administración pasada, que puedo hablar de ella, donde estuve, uno veía que cada una de las diferentes dependencias tenía su asesor jurídico y siempre tenía la firma del jurídico y luego también llevaba la firma de la jurídica. Entonces por eso me inquietó mucho y reitero, son tres temas fundamentales que tocan el bolsillo y las arcas de la administración municipal. Lo hice pues como en aras de eso. La segunda inquietud que tengo, y usted me da la respuesta en relación a lo de la planta de sacrificio, y yo lo decía ahora, la palabra clave aquí es competitividad, ¿cierto? Es poder que la planta de sacrificio del municipio de Copacabana sea competitiva ante otras del área metropolitana. Usted muy bien sabe, usted conoce el tema, creo que ha sido aquí en este consejo, y lo decía ahorita, que puede ser uno de los consejos donde más se ha tocado y más se ha apoyado el tema de la planta de sacrificio del municipio de Copacabana, porque conocemos su realidad, ha estado a punto de cerrarse, eso ha sido por un esfuerzo grande que han hecho ellos allá en cabeza
de nuestro concejal Luis Alberto, donde se echó ese proceso al hombro. Pero entonces cuando uno llega y viene y dice, bueno, vamos a ser competitivos, donde vamos a atacar muchas de las situaciones que tiene delicadas en materia de salud pública, en relación que vamos a acabar, reitero, y a terminar con el sacrificio clandestino de ganado menor, o sea, cerdos en el municipio, donde lo están matando en fincas, en patios de casas, y que con esto ha sido una alternativa muy buena. Y uno llega y viene y dice, y mira, porque reitero, aquí tengo una documentación muy importante que Luis Alberto ha recopilado, una por ejemplo en el municipio de Envigado, donde se cobran 1.176 pesos, donde uno ve en Yarumal 1.500 pesos, donde uno ve en Barbosa 3.571 pesos, y aquí vamos a tirar un 40% de un salario mínimo legal diario vigente. Entonces mire que no vamos a ser competitivos. Por eso esa es la pregunta, esa es la inquietud que yo tenía en relación de ese tema. Muchas gracias, señor presidente. A usted, concejal Aníbal Díaz, concejal Robinson, luego el concejal Luis Díaz. Muchas gracias, señor presidente. Nuevamente, mi preocupación. Qué pena, concejal Robinson. Y me excuso también el concejal Luis, el concejal Díaz, y concejal Díaz hacía rato había solicitado el uso de la palabra. Concejal Robinson, luego concejal Díaz y después el concejal Luis. Qué pena, concejal Díaz. Pena, concejal. La preocupación es sobre ese estatuto tributario, señor presidente y alcalde encargado. Vea, para mí hay detrimento patrimonial de la administración con el andén que está haciendo el Machado, porque es inaudito que se haga el andén sabiendo que el eje de la vía hacia el río hay tantos metros y encima hacen el andén sin respetar el metraje. Encima cualquier empresa, casa o construcción que hayan ahí le queda el espacio público para él, porque ya está el andén, ya el municipio me hizo el andén, yo respeto el espacio que me quede. Así veo yo estos proyectos de acuerdo con el PBOT y si se hace la parte de estatuto tributario, porque es que a mí me llama la atención 10 años para un proyecto de acuerdo para la exoneración de impuestos. Yo sí quisiera saber en estos 10 años cuántas empresas han adjudicado a Copacabana, se asentaron, y en esas empresas que se asentaron, si frente a la normatividad se cumplió con todo. Yo le pongo el ejemplo, como lo puse ayer a los concejales antier, Ancon, lo que se convirtió. Entonces, decir que una empresa se va a adjudicar en Copacabana y hay tantas leyes que le está diciendo cumplan y aquí por falta de personal no se hace cumplir, sí me preocupa que no se adquiera la mayor responsabilidad. Las SAS están así por todas partes. Qué bueno que vinieran aquí las SAS. Ayer me llamaba una amiga de la Universidad de Antioquia que tiene una SAS aquí, pero la tiene en la casa, entonces no va, y tienen 30 trabajadores, no van a cumplir con el requisito de que el negocio sea propio. ¿Sí? O sea, la oficina o las instalaciones donde funciona la empresa, si cumple o no cumple con el requisito para esta exoneración de impuestos. Esa parte me preocupa, señor presidente y honorables concejales. No es más, señor presidente, gracias. A usted, concejal Robinson, concejal Díaz, un prólogo, concejal Luis Díaz. Muchas gracias, señor presidente. Un cordial saludo para usted, su mesa directiva, mis compañeros concejales, los expositores y todas las personas que nos acompañan en el recinto. Yo quisiera, señor presidente, que también se invitara al secretario de Planeación, porque creo que el tema es transversal, porque para nadie es un secreto que creo que a la gran mayoría de los concejales se nos ha pedido que acompañemos algunos procesos
de empresarios que quisieran concentrarse en nuestra municipalidad, y hemos llegado a preguntarle al secretario de Planeación y los terrenos obviamente pues son escasos o no se ha podido definir, por lo mismo que hemos venido resaltando en estos 2 años, que es el PBOT. Entonces sí me gustaría que cuando invitemos al secretario de Planeación también nos acompañe pues el secretario de Hacienda. El otro tema que uno entiende de pronto y que me gustaría que quedara expreso en el proyecto de acuerdo sobre el porcentaje de los empleados, uno entiende que cuando, voy a poner un ejemplo en el tema de la construcción, cuando se va a realizar un edificio, pues uno por lo menos determina pues la mano de obra calificada, que son los oficiales, pues sí sean, que uno los conozca, porque ya la mano de obra pues no calificada, pues sí es más fácil cargar un bulto de cemento, cargar un adobe, ese tema pues sí es más difícil. Pero ¿qué quisiera uno que quedara expreso ahí en el proyecto de acuerdo? Que en el transcurso de los años se fuera implementando más la población y que se fuera capacitando para que fuera Copacabana pues más beneficiado en ese sentido. Ese es el tema pues que quería pues que me escuchara, señor presidente. Muchas gracias. A usted, concejal Díaz, concejal Luis Alberto Díaz, bien puede. Muchas gracias, señor presidente. Reitero pues mis saludos a la mesa directiva, al personal de logística del consejo, a los honorables concejales, a las personas adscritas a Hacienda y las personas que nos acompañan en el recinto. Yo en esta tarde tengo que agradecerle la deferencia que acaba de hacer el honorable concejal Aníbal conmigo. No, por la inherencia de asesor externo y de ayuda a estos muchachos y a toda una población antioqueña como es el municipio de Copacabana, he tenido la oportunidad de conocer todas las plantas de Antioquia, recorrerlas como ninguno, y otras plantas del país, en Pereira, Bogotá, Cali, Bucaramanga, La Costa, y ahorita después de que terminen las secciones el 21, señor presidente, estoy viajando a la frontera de Cúcuta a apoyar la planta de allá.